Entré al chino con un solo objetivo, llevarme una de cada una. Hoy vamos a descubrir si esta cerveza que vale 2 mangos es realmente intomable o nos están estafando con las marcas más renombradas. Tenemos para probar desde la Eisenbeck hasta Corona. Vamos a estar puntuando las cervezas en cuanto a sabor, amargor y relación precio-calidad. ¿Habrá alguna de las cervezas baratas que nos sorprenda? Vamos a descubrirlo. Bueno, como ya vieron en la intro del video, vamos a estar probando las cervezas desde la más barata hasta la más cara. Y vamos a estar viendo si la cerveza entre más cara es más rica o si hay alguna joyita escondida acá que nos sorprende. Bueno, gente, vamos a estar probando la primer cerveza, que es la Eisenbeck. Esta nos valió 1.300 pesos. Yo la birra la sirvo así, primero inclinado y después a medida que se va llenando, que tenga un poco de espuma. Así que bueno, vamos a probar la primera. Bien fría, va como piña la Eisenbeck, ¿eh? Vamos a estar puntuando del 1 al 10. En cuanto al sabor, yo te digo que es un sólido 7, porque es una cerveza que no falla, ¿eh? Bien fría no falla, es muy fácil de tomar, suavecita. En cuanto a lo que sería amargor, le voy a dar un puntaje bastante bajo, yo creo que un 3 en lo que sería amargor, porque no es una cerveza para nada amarga. Y en relación precio-calidad, a esta cerveza le doy un 9, porque es una cerveza de 1.300 pesos, que tranquilamente si yo te la doy y no te digo que es esta cerveza, vos pensás que es una cerveza buena. Bueno, esta es la segunda cerveza de este top, es la 1890 de Quilmes. Acá dice en la latita dorado intenso. Esta cerveza es la segunda más barata de la lista, con tan solo 1.700 pesos por unidad. Vamos a acercar también la lata al micrófono, así se escucha el ruido. Se podría decir que es un poquito más fuerte, no es tan suave como la otra. En cuanto a precio-calidad, me parecía mejor la anterior, la Eisenbeck. Es más, ahora la voy a traer, así voy dejando todas las cervezas acá. Así van viendo todo el ranking, porque si no, si la saco no se nota bien qué onda. Así que bueno, gente, vamos a puntuarla rapidito para que no sea muy largo el video. En cuanto a sabor, le doy un 5, porque tampoco es fea. En cuanto a amargor, le doy un 6. Y en cuanto a precio-calidad, le doy un 7. Porque si bien está a buen precio, tampoco es una cerveza que yo dijera, me voló la cabeza. Pero bueno, le doy un 7. Así que bueno, gente, ¿vamos a fondearla? Bueno, gente, entramos en el top 3 de este ranking, de este top, de como lo quieran llamar. Esta es la cerveza Santa Fe, vale tan solo 1.900 pesos, o por lo menos en el chino donde la conseguí. Entra de lo que serían las cervezas económicas por menos de 2.000 pesos. Así que bueno, gente, vamos a probarla. Bueno, vamos a estar probando la cerveza, vamos a servirla de la misma forma que las otras. En cuanto a sabor le voy a dar un 6, en cuanto a amargor le voy a dar un 4 y en cuanto a precio-calidad a esta cerveza le voy a dar un 8. Bueno, gente, la fondeamos. Bueno, gente, vamos a probar la cuarta cerveza de este top, la Schneider, con un precio de 2.000 pesos por unidad. Vamos a abrirla, vamos a estar sirviéndola. Vamos a ver qué onda. No sé si es más amarga que esta, que la 1890, pero es un amargor distinto. No sé, esta tiene algo que no me cabe mucho. Esta cerveza, en cuanto a sabor, es un sólido 8. En cuanto a amargor, se podría decir que es un 7, casi un 8. Un 7, vamos a darle un 7 de amargor a esta cerveza. Y en cuanto a precio-calidad, 2 lucardas, se podría decir que lo vale, porque ya se empieza a sentir la calidad de la cerveza acá. No es tan berreta. Yo le doy un 8 también a esta cerveza. Así que bueno, vamos a fondearla. Bueno, gente, vamos a buscar la quinta cerveza. De hecho, se me estaban congelando todas las birras. Todavía no las bajé igual, las voy a tener que bajar. Bueno, gente, entramos en el rango de lo que serían los 2.200 pesos argentinos. En este rango de precios tenemos varias cervezas como Brahma, Amstel, Miller y no sé si alguna otra más. Vamos a proceder a abrir la Brahma. Vamos a servirla. Mismo procedimiento que las demás. Vamos a probarla. La Brahma es como el punto medio. Cuando querés tomar una buena cerveza sin romperte la billetera, yo creo que todos van por la Brahma. Una Brahma bien fría, no hay con qué darle. Es una cerveza bastante amable, con un sabor muy rico, se podría decir. Un sabor ya que empieza a entrar en lo que sería una cerveza premium. No es una cerveza premium, obviamente, una Brahma. En cuanto a sabor, esta cerveza, al igual que esta, es un sólido 8. En cuanto a amargor, esta cerveza para mí es un 6. Porque no es una cerveza que yo diga, es una cerveza re amarga. Es una cerveza que tiene el punto justo de amargor. Y en cuanto a precio-calidad, esta cerveza es un 10, gente. Ustedes por ahí dirán, este pelotudo está regalando todos los puntajes. Pero no, gente. Los que conocen esta cerveza me van a decir que es un 10. Imagínate, estás en pleno verano, recagado de calor, y en el kiosco ves una Brahma bien helada, como tobillo de albañil, a 2.200 pesos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comprar una de estas? ¿Te vas a comprar una más cara? No, te vas a comprar una Brahma. No te hagas el
Bueno, gente, vamos a probar la sexta cerveza de este top. Ya llegué a la sexta cerveza y todavía no estoy en pedo, ¿o sí? Bueno, gente, vamos a probar la sexta cerveza de este top. En este puesto tenemos a la Miller con un precio también de 2.200 pesos argentinos, al igual que la Brahma. Así que bueno, vamos a proceder a abrirla. Vamos a estar sirviendo la cerveza. Uy, la copa de la lora, no, se me volcó todo, qué peludo. Bueno, probó la mesa también. Esta cerveza nunca me terminó de convencer. En cuanto a sabor, yo le doy un 7, porque es una cerveza que cumple, está por arriba del promedio. Es una cerveza de buen sabor, pero que no es un 10, obviamente. En cuanto a amargura, le voy a dar un 5. Y en cuanto a precio-calidad, por 2.200 pesos, yo le doy un 7. Porque es una cerveza que, si bien cumple, si vale lo mismo que esta, yo me compro esta, gente. Ahora sí, gente, vamos a buscar la séptima cerveza. Bueno, gente, tenemos acá una cerveza que puede llegar a ser bastante polémica. Es la Budweiser. Esta cerveza ocupa el puesto número 7 en este top. Recuerda que los estamos ordenando de la más barata a la más cara. Vamos a estar abriéndola. En cuanto a sabor, es una cerveza muy suavecita. Yo te diría que el top cervezas más suave, el top 1 es esta y el top 2 es esta. Esta cerveza se lleva un 7 en cuanto a sabor. Después, en cuanto a amargor, se lleva un 4 y en cuanto a precio-calidad, se gana un 7. Bueno, gente, estamos probando la octava cerveza, nada más y nada menos que la Amstel, también dentro del rango de precio de los 2.200 pesos argentinos, al igual que la Budweiser, la Miller y la Brahma. Vamos a estar sirviéndola. Voy a servir un poco más porque vi que me serví muy poco. Así que bueno, vamos a ponerla por acá. La verdad que no me gusta. Es más, yo no quise ser muy duro, pero hasta ahora, de todo este top, a las dos cervezas que tendría que hacer mierda hasta ahora serían a la 1890 y a la Amstel, porque el sabor no me gustó. No sé qué mierda tiene, pero tiene un sabor que no me cabe mucho. En cuanto a amargor, es una cerveza medianamente amarga. Le podríamos dar un 7 de amargor. Y en cuanto a precio-calidad, está entre los 2.200 pesos, pero yo le voy a dar un 5 a esta cerveza. ¿Por qué? Porque por 2.200 pesos me puedo llevar esta o esta. Bueno, ahora sí, entramos en el top 9, que es la Amstel con un precio de 2.800 pesos argentinos. Vamos a proceder a abrirla. Esta es la Andes rubia. Vamos a probarla a ver qué onda. Bueno, es un poquito más oscurita que las demás, pero bueno, vamos a probarla, gente. Salud. Es una cerveza con mucho más sabor, una cerveza mucho más amarga, ya no es tan genérica como esta. Bueno, gente, esta birra, en cuanto a sabor, yo la verdad que por 2.800 pesos ni en pedo me compro esta cerveza. Yo no sé, a la gente que le gusta la birra, se la compraría, pero yo no me la compraría. Yo me compraría una Brahma, o una Schneider, o una Budweiser, pero esta no me la compraría. En cuanto a sabor, yo le doy un 3. La hice con el puntaje. En cuanto a amargura, le doy un 8, que no precisamente para mí significa que entre más amargo mejor. Y en cuanto a precio-calidad, le doy un 5. Que ahí empezamos a ver que la cerveza, entre más cara, no precisamente es mejor. No sé si vale los 2.800 pesos, 3.000 pesos o al precio que lo consigas más barato. Bueno, ahora sí, gente, vamos a probar la décima cerveza, que es la Corona. Vamos a estar vendiendo la cerveza así como se abre en el barrio. Es una cerveza muy suave. No te digo que es como agua, pero es bastante suave. En cuanto a sabor, yo le doy un 8 a esta cerveza, porque tiene un sabor bastante agradable. Yo creo que a nadie que le guste la cerveza puede decir, no, la Corona es fea. Puede decir que no es su favorita, obviamente. Puede decir que prefiere tal o tal cerveza, pero no que es una cerveza fea. En cuanto a amargor, esta cerveza tiene un 3. Es muy poco amarga, es muy suavecita. En cuanto a precio-calidad, le doy un 6, porque teniendo en cuenta que vale los 3.000 pesos, yo puedo comprar todas estas otras cervezas. Yo me compraría 2 de estas en vez de comprarme esta. Así que bueno, gente, estos fueron los puntajes hasta ahora. Nos quedan las últimas 2 cervezas. Vamos a terminar esta cerveza y vamos a buscarlas. Bueno, ahora sí, entramos en lo que sería la anteúltima cerveza más cara. Es la Heineken, con un precio de 3.200 pesos argentinos por lata. Vamos a servirlo.
Esta cerveza ya entra en lo que sería una categoría de las cervezas caras, al igual que esta, obviamente. Y esta entra hasta ahí nomás. A esta cerveza yo le doy un 8 en cuanto a sabor, gente. Después en lo que sería amargor, a esta cerveza yo le doy un 9, porque es bastante amarga. Es una cerveza amarga, no es una cerveza suavecita que vos podés tomar. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta la Heineken porque es muy amarga. Y en cuanto a precio o calidad, yo le doy un 8. Así que bueno, vamos a ver la última cerveza de este top y vamos a definir cuáles son las dos ganadoras. Bueno, gente, ahora sí vamos a probar la última cerveza de este top. Por fin llegamos. Esta es la última cerveza, es la Stella. Vamos a estar probándola y puntuándola. Vamos a proceder a abrirla. La vamos a servir acá frente a la cámara. Un poquito de espuma y la posicionamos por acá. Bueno, gente, tiene bastante espuma, muy espumosa. Así que bueno, gente, vamos a estar probándola. En cuanto al sabor, esta cerveza es un 10, gente. Es un 10. Vos probás esta cerveza fría y es la gloria. Esta es una cerveza que vale la pena cada centavo. Está bien, vale 3.200 pesos, igual que esta, sale un poquito más cara que esta, sale más cara que todas las demás. Pero es una cerveza que vos decís, yo quiero tomar hoy una buena cerveza, es esta. Esta cerveza es un 10 en sabor. Después en amargor, yo creo que es una de las cervezas más amargas que podemos encontrar en el mercado de lo que es las cervezas comerciales. Esta cerveza se podría decir que tiene un 9 de amargor, gente. Y en cuanto a precio-calidad, yo tendría que decir que es un 9, gente, porque vale 3.200 pesos, pero la calidad vale cada centavo. Se podría decir que acá la cerveza más cara, o una de las más caras, fue la más rica. Para mí, ¿no? Ustedes pueden dejar en los comentarios la que les parece más rica. Pero en lo que sería sabor, sin tener en cuenta el precio, la cerveza que más me gustó a mí fue la Stella. La vamos a estar dejando acá adelante, que es una de las ganadoras. Y la segunda cerveza que sale campeona de este top, en cuanto a lo que sería precio-calidad, es la cerveza... la Eisenbeck. La Eisenbeck, la cual tuvo un puntaje de 9 en lo que es precio-calidad, es la verdadera joyita del chino, gente. Pruébenla si no la probaron, que no se van a arrepentir. Esta cerveza es suave, no es para nada amarga y tiene una relación precio-calidad de la de la lora. Y si te gustan las cervezas amargas, te compras esta, está muy buena. Esta por un lado es una cerveza súper suave, para nada amarga y muy económica. Y esta es una cerveza bastante amarga, con mucho sabor, pero es una cerveza mucho más cara. Quiero que me digan cuál fue la cerveza de todas las que probamos, la que más les gusta personalmente a ustedes, y que la dejes en los comentarios, que los voy a estar leyendo. No olviden suscribirse, denle like, activen la campanita. ¡Chau!